El vídeo de hoy, o bueno, mejor dicho, los 3 vídeos que formarán parte de esta serie son muy importantes, pero mucho, porque van a conseguir unir a 2 corrientes que últimamente en redes sociales parecen estar más enfrentadas que nunca. En mi opinión, de forma equivocada. Hablamos de los defensores de las energías renovables y los defensores de la energía nuclear. Sea como sea, tanto si te gustan las energías renovables como si eres un acérrimo defensor de la energía nuclear, este vídeo te interesa, ya que en él vamos a hablar de algo básico que ayudará al mundo a ser más eficiente, más competitivo, más resiliente y también más sostenible. Lo siento, petromonarquías de Oriente Medio, lo siento Rusia, lo siento Irán y demás países propietarios de los combustibles fósiles, porque el chollo se os acaba. Y es que por primera vez está en nuestra mano acabar con la tiranía del gas y el petróleo y los chantajes de terceros países para siempre. Países que, por otra parte, suelen tener un nulo respeto por la democracia y los derechos humanos. Todo esto lo vamos a ver en una serie de 3 vídeos, donde vamos a responder a varias preguntas. ¿Qué necesitamos para independizarnos de los combustibles fósiles? ¿Qué beneficios traerá esto? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Comencemos por el principio. La transición energética se llama así porque el modelo energético mundial está transicionando de un modelo basado en la quema de contaminantes combustibles fósiles como el carbón, el gas natural o el petróleo a un modelo descarbonizado, libre de emisiones. Este nuevo modelo se basa en el uso de las energías renovables y la energía nuclear como motor del progreso de la humanidad. Gracias a las renovables podemos obtener electricidad a partir de fuentes inagotables a escala humana, como el sol, el agua o el viento, sin emitir gases de efecto invernadero u otros contaminantes a la atmósfera. Gracias a la energía nuclear también podemos obtener electricidad libre de emisiones a partir de pequeñas cantidades de uranio. Y sí, sé lo que me vais a decir, también podemos obtener electricidad del gas o del carbón. Y tenéis razón, pero el auge del almacenamiento energético y los competitivos y cada vez menores costes de las fuentes de energía libres de emisiones harán que poco a poco el peso del gas y el carbón en el mix energético sea cada vez menor. De hecho, en países como España, el carbón ya ha sido prácticamente desterrado del mix energético, a la par que el gas ha sido relegado al 5º lugar en el mix energético tras la energía eólica, la nuclear, la solar y la hidroeléctrica. Pero hay un problema muy grande que amenaza a todo el proceso de la transición energética, y es que lamentablemente no todo funciona con electricidad. De hecho, en España, solo 1/4 de la energía que se consume es electricidad. Algo similar ocurre en países como Argentina o Chile, donde la cifra de electricidad en el consumo energético oscila entre el 20 y el 25%. ¿Y el resto? Bueno, no es ningún secreto que el petróleo se utiliza para hacer combustibles, y estos combustibles son los que hacen que los motores de combustión puedan mover máquinas, transportes terrestres, barcos, aviones y un sinfín de cosas. También se utiliza en la industria petroquímica para fabricar plásticos, fibras sintéticas, lubricantes, asfaltos y productos farmacéuticos. Incluso en su forma básica, el petróleo sigue siendo esencial en actividades como la calefacción o como base para hacer aceites industriales. El gas natural destaca por su uso en la calefacción de los hogares y edificios, además de ser una fuente de energía térmica en industrias como la alimentaria, la textil y la química. También se utiliza como materia prima en la producción de fertilizantes a base de amoníaco y en la generación de hidrógeno. Asimismo, el gas natural comprimido o licuado se está posicionando como una alternativa de combustible más limpia para vehículos, especialmente en flotas de transporte público o camiones. El carbón, a día de hoy, se utiliza más bien en la industria. Por ejemplo, el carbón se utiliza masivamente para calentar los hornos industriales de la industria metalúrgica para poder producir acero, o en otras industrias como la de la producción de vidrio. Vamos, que visto lo visto, todavía tenemos emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica para largo, ¿no? Pues realmente está en nuestra mano cambiar esto. En muchos de estos procesos, la quema de carbón, gas o petróleo puede sustituirse por electricidad. Y aquí es donde entra un proceso que cuanto más rápido se haga, mejor para todos, ya que dará como resultado muchos beneficios, tanto económicos como medioambientales. Ojo, quédate con el nombre de este proceso porque a partir de ahora lo vas a escuchar muchísimo. La electrificación de la economía. Pero, ¿qué es esto de la electrificación? ¿Cuáles son los beneficios de la electrificación? ¿Cómo podemos electrificar la economía para que el uso de electricidad pase de ese 25% y comience a escalar? Muy sencillo. La electrificación se refiere a cambiar los clásicos combustibles fósiles por electricidad. Y esto tiene muchísimos beneficios. Se contamina mucho menos, es mucho más eficiente, es compatible con las energías renovables. Reducimos la dependencia de combustibles fósiles de países como Rusia. Y lo más importante, te ahorra un dinerito, que seguro que te vendrá bien para otras cosas.
Además, esto es especialmente interesante en países como España, un país perfecto para las energías renovables pero que no tiene ni petróleo ni gas. Y es que es mucho mejor no depender de jeques del petróleo y poder aprovechar los recursos de aquí. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se hace? Bueno, pues esto se puede hacer de varias formas, por ejemplo, electrificando la movilidad o la industria. Pero todo esto del coche eléctrico y la industria lo veremos en los siguientes vídeos de la serie. Hoy nos vamos a centrar en otro ámbito muy importante, con mucho margen de mejora y que te afecta directamente. Estamos hablando de nuestras casas, nuestros pisos o cualquier tipo de vivienda. Hablamos en general de los hogares. Aquí es donde más se puede hacer, donde hay una tecnología ya madura que puede darnos un salto de gigante en la electrificación de la economía mundial, ya que aproximadamente el 50% de la energía consumida en la Unión Europea se destina a calefacción y refrigeración. De hecho, en el sector residencial, el 80% del consumo final de energía se emplea en calefacción de espacios y en agua caliente. Y ojo, que más del 70% de esa energía aún proviene de fuentes fósiles, principalmente de gas natural. Y es que sí, todavía en muchas partes del mundo se utiliza gas o gasóleo para alimentar la calefacción, calentar el agua de los hogares o incluso cocinar. Sin embargo, ya hay tecnologías más eficientes y baratas que pueden hacer todo esto utilizando la electricidad. A la hora de cocinar tenemos las vitrocerámicas y las placas de inducción, pero donde podemos hacer más es a la hora de calentar y enfriar tanto el aire como el agua de nuestras casas. En el caso de que quieras electrificarte lo máximo posible pero te quieras ahorrar un dinero en obras, tienes varias opciones, como son los radiadores o las chimeneas eléctricas, que pueden ser muy interesantes, sobre todo para pisos. También puedes optar por el aire acondicionado reversible, que te sirva tanto para calentar como para enfriar la casa. Son opciones simples, que seguramente ya conocías, pero que nos siguen permitiendo escapar de las petromonarquías. Si te importa menos el tema de las obras y puedes gastarte más dinero al principio, puedes barajar otras opciones, como por ejemplo un suelo radiante eléctrico. Vale, ¿y qué es esto? Pues es un sistema que se instala bajo el suelo y que hace que se emita calor desde nuestros pies por toda la casa. Y no te quemas los pies. Podéis estar tranquilos porque la temperatura se regula con un termostato. Lo malo de esto es que aunque sí que es verdad que tiene un nombre muy molón, no te da la opción de enfriar, y es menos eficiente que otras alternativas, como por ejemplo el aire acondicionado reversible, además de que necesitas sobras. Así que bueno, esta es una opción interesante si vives en una zona de mucho frío. Y ya está, que va, os he dejado la joya de la corona para el final. Hablamos de la aerotermia. ¿Y qué es esto de la aerotermia? Es bastante sencillo de explicar. La aerotermia aprovecha la energía contenida en el aire para climatizar espacios y calentar agua de una forma mucho más eficiente, sostenible y sin depender del combustible de ningún país chusquero. En la Unión Europea están a tope con esta tecnología, ya que, como todos sabemos, los países de la Unión Europea apenas producen ni gas ni petróleo. De hecho, la propia Comisión Europea ha publicado recientemente una guía para facilitar la implementación de la nueva Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. Esta normativa establece que a partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibido incentivar la instalación de nuevas calderas que utilicen combustibles fósiles. La aerotermia es un tipo de bomba de calor. Las bombas de calor extraen energía del aire, agua o suelo, multiplicando su eficiencia. Las bombas de calor que extraen el calor del aire se denominan aerotermia. Es necesaria energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas de calor. Concretamente, por cada 1 kilovatio eléctrico es capaz de generar 4 kilovatios térmicos, por lo que los rendimientos representativos son del 400%. Por lo tanto, el 75% de la energía generada por las bombas de calor se consigue de recursos naturales, en este caso el aire, de forma gratuita. Además, algunas bombas de calor son reversibles, proporcionando tanto calefacción como refrigeración según las necesidades del momento. Y esto es un súper punto a favor porque, no sé a vosotros, pero a mí la calefacción de gas no me sirve de nada en verano cuando en Madrid estamos a 35 grados. Os había dicho que el suelo radiante no da frío, pero si se combina con bombas de calor, sí, y puedes convertir el suelo de tu casa en un radiador o un refrigerador gigante por el cual circula el agua que ha sido calentada o enfriada mediante nuestra bomba de calor. Actualmente Europa cuenta con más de 260 plantas de fabricación de equipos de aerotermia, generando alrededor de 170.000 empleos directos en el sector. La adopción generalizada de estas bombas de calor podría reducir hasta 10 veces las emisiones asociadas a la climatización en comparación con otras alternativas, incluido el hidrógeno verde. El problema de esto es la inversión inicial en la instalación de bombas de calor, pero esto con el tiempo acabará compensando con creces. Resumiendo, si electrificamos nuestra casa, vamos a ser más eficientes, vamos a ahorrar a largo plazo, contaminaremos menos, evitamos algunos posibles accidentes domésticos, por ejemplo, fugas de gas, y además reducimos la dependencia de otros países para nuestra energía.
Lo único malo, como decimos, la inversión inicial. Aquí es donde las ayudas directas de la administración a la electrificación tendrían un efecto más positivo e inmediato en la descarbonización, incluso para las rentas menos altas. Estas son algunas formas en las que nosotros, los ciudadanos, podemos apoyar esta transición y en la medida de nuestras posibilidades tratar de apoyar en la electrificación de la economía. Por mi parte, esto es todo de momento. En el próximo vídeo de la serie hablaremos de los vehículos eléctricos y de si estos son un timo o por si el contrario merecen la pena. No obstante, ¿qué opinas tú de todo esto de la electrificación? Nos vemos en los comentarios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.